Bien, el día de hoy en literatura tenemos nuestra miscelánea de actividades literarias, jóvenes. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Pues bien, vamos a comprender el propósito que tiene tanto el género lírico como el género dramático a través de las actividades, ¿no?, que les tengo preparado el día de hoy. Recordemos que todo lo que esté escrito a colores en las diapositivas lo tienen que copiar necesariamente en su cuaderno para la revisión, en este caso posterior, ¿no?, en la semana. Traten por favor de no excederse en la semana, ¿de acuerdo? En cambio, todo lo que esté de color negro, recuerden que es información adicional para ustedes, ¿sí? Ahora, fíjense por favor, voy a mostrar 5 imágenes consecutivas y quiero que ustedes no hablen, pero quiero que se percaten por favor cada uno de estos textos que voy a mostrar a continuación, ¿ok, jóvenes? Cada texto es importante porque los 5 textos que voy a mostrar se van a diferenciar en algo. Por ejemplo, tengo el primer texto que dice, ¿no? González Prada prácticamente dice, no, en nuestra literatura es el precursor de la transición del periodo, bla, bla, bla. Profe, ¿de quién me está hablando? De González Prada. Ah, ya, o sea que aquí el tema de que está hablando es sobre González Prada. Claro, como un personaje histórico, ¿no? Excelente. Vamos a la siguiente imagen. Me dice, ¿no? Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta, ¿no? Que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas de valorosas de los héroes. Profe, claro, me está hablando de dioses y semidioses, seres fantásticos y sobre todo héroes, ¿verdad? Obviamente no es igual que el texto anterior. Tercera diapositiva, dice lo siguiente, ¿no? El jaguar caminó delante, entró al baño empujando a la puerta con las dos manos, en la claridad amarillenta del recinto. Cava comprobó que el jaguar estaba descalzo, sus pies eran grandes y lechosos, en unas largas y sucias olían mal. Profe, acá me está hablando de descripciones, claro, me está hablando de personajes, ¿no? Muy bien. Cuarta imagen, dice lo siguiente. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Profe, este texto tiene rimas, debe ser algo particular, ¿no? Muestra el sentimiento, correcto, y obviamente no es parecido al texto anterior. Y para terminar, dice, ¿no? Tengo dos personajes acá. A, que en este caso sería Claudio, y B, que sería Hamlet, ¿no? E interactúan cada uno de ellos. Claudio dice, ¿cómo estás, mi querido Hamlet? Hamlet dice, muy bueno, señor, me mantengo del aire como el camaleón, engordo con esperanzas. ¿No podréis vos cebar así vuestros capones? Claudio dice, no comprendo esa respuesta, Hamlet. Ni tales razones son para mí. Hamlet dice, ni para mí tampoco. No dices tú que una vez representaste en la universidad, ¿eh? Profe, ¿cierto, no? Acá hay una interacción entre dos personajes. Claro que sí, a través del diálogo. Entonces, si analizamos la particularidad de cada texto, nos podremos dar cuenta de lo siguiente, que en este primer texto que les mostré, justamente trató del género ensayístico. Profe, ¿de qué trata el género ensayístico? El género ensayístico tiene que ver con un tema en particular. Por ejemplo, si a ti, por ejemplo, te gusta el fútbol y te gusta, por ejemplo, el Real Madrid, si tú quieres escribir sobre el Real Madrid, sus jugadores, su historia, pues estás escribiendo un ensayo. Porque escribir un ensayo quiere decir abordar un tema que a ti te guste y todo lo que tú expreses a través de tus argumentos, ¿no? En una hoja sería considerado como un ensayo, ¿no? Entonces, abordamos un tema en particular y tenemos que escribir sobre ello. Eso se le llama género ensayístico. La segunda, que tenía que ver con dioses, semidioses, no es nada más que le corresponde al género épico. Y el género épico, por lo general, está relacionado a la historia, a lo histórico, a lo antiguo. ¿Correcto? El tercer texto consistía en descripciones. Se mencionaba justamente al jaguar como un personaje que realizaba acciones, ¿no? Y que también el soldado Cava también realizaba otra acción. Estas descripciones corresponden al género narrativo, porque obviamente a través de las narraciones podemos saber cómo es un personaje, ¿de acuerdo? Y justamente lo que nos corresponde el día de hoy, porque el día de hoy tenemos que avanzar lo lírico y lo dramático. Profesor, yo me había percatado que hace un rato, esto que está acá acaba en rima, esto que está acá acaba en rima, pues no es otra cosa más que
el género lírico. Porque si nosotros recordamos, lo lírico está relacionado a la ¿qué? A la Poesía. a la poesía. Y como dato curioso, obviamente este género surgió en Grecia, como en realidad la mayoría de los géneros, ¿no? Surgió en Grecia. Y si ustedes han visto Caballero del Zodíaco, han visto una especie de arpa pequeñita que canta. La lira. Eso, justamente de esa palabra lira, de ese instrumento musical, la lira, porque antiguamente los poetas, bueno, no le llamaban así, cantaban la poesía con ese instrumento. Por eso es que con este instrumento llamado lira es que nace la palabra lírica. ¿Correcto, jóvenes? Es así que justamente se desarrolla el género lírico, obviamente de la parte subjetiva, nuestro propio sentimiento, ¿no? Mostramos a las demás personas. Y también como tenemos que ver lo dramático, yo les hago una pregunta, ¿dónde se representa un guión? Ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿Dónde se representa un guión? Un acto, una escena, ¿dónde se representa? En el Teatro. El género dramático. Excelente. En el Porque teatro. el género dramático, exacto, muy bien muchachos, tiene que ver con el teatro. Profesor, ¿dónde surge el teatro? El teatro también surge en Grecia, porque Grecia justamente va a ser el lugar en el que van a hacer el teatro, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Una especie de media luna, que estas acá representaban los asientos, acá prácticamente estaban los que realizaban la actuación, y antes, para poder actuar, utilizaban máscaras. Si alguno de ustedes ha ido alguna vez al teatro, se acordará que en un teatro va a aparecer una cara feliz y una cara triste. Pues justamente se debe a los griegos, porque los griegos justamente es una época en la que ellos tenían que salir al frente y taparse el rostro y lo manifestaban a través de las máscaras. ¿Qué, profe? ¿No habían mujeres? No. Entonces, ¿cómo representan a las mujeres? A través de una máscara. Y también Eran machistas. Claro, era una sociedad machista, tiene mucha razón, ¿no? Y después también se representaban a los dioses, ¿no? De repente quería representar a Zeus, te colocabas justamente la máscara en homenaje a Zeus. ¿De acuerdo, muchachos? Eso correspondería al género dramático. Bien, pasamos a la teoría rápidamente. Y presten atención, por favor, porque es muy importante conocer cuáles son las particularidades del género lírico y dramático. Primero, mostremos en este caso el género lírico. Profesor, ¿qué manifiesta un sentir subjetivo? O sea, lo que tenemos en nuestro interior, a través, obviamente, de la poesía. Y se subclasifica en 5. Miren, ¿eh? Es muy sencillo esto. Profesor, ¿qué significa oda? ¿Es el saludo de los Teletubbies? Algo así. ¿Oda? No. La oda no es nada más que es esa poesía que se encarga de alabar algo. O sea, la oda se refiere a la alabanza. Ah, ya, profe. Pero ¿qué cosa se alaba, profe? ¿No? De repente algo heroico, algo filosófico, de repente, no sé, algo sagrado, algo que tenga que ver con la alabanza, tiene que ver con la oda. ¿De acuerdo? Profesor, ¿de qué trata la elegía? Lastimosamente, cuando perdemos a una persona que queremos, ¿no? Se compone una elegía. Muere un familiar, se compone una elegía. Una elegía es un canto triste tras la pérdida de una persona. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, quiero hablar del amor. Muy bien. Pero, profe, ¿qué tipo de amor es? Lo siento, es el amor no correspondido. Uy, qué pena, tu crush. Claro, obviamente acá es el famoso madrigal. Cuando hablamos del madrigal, tiene que ver con el amor no correspondido. O sea, el que te chotearon, ¿no? El famoso crush. Ahí está. Ah, ya entendí, profe. Listo. Profe, ¿de qué trata la égloga? Fácil, trata del amor entre pastores, el amor campestre, porque se escribía, si bien es cierto, de la ciudad, pero también la gente del campo tenía amores. A ese amor entre pastores se le llamaba égloga. Y Garcilaso de la Vega fue uno de los más grandes difusores de las famosas églogas. Por último, profe, toda la poesía necesariamente es, digamos, triste, necesariamente es alabanza, no, también hay poesía, en este caso, que da risa. Por ejemplo, el epigrama, porque trata de obras satíricas, de poder burlarse de algo o de repente burlarse de alguien, ¿no? Y obviamente como Francisco de Quevedo, que compuso a una nariz burlándose de un tipo que tenía la nariz como Pinocho, ¿no? De repente. ¿Correcto? Entonces, repasando, la oda tiene que ver prácticamente con un canto de alabanza. La elegía tiene que ver con la pérdida de una persona que obviamente ya no está. El madrigal tiene que ver con el amor, pero ¿qué amor? No correspondido. La égloga tiene que ver con el amor entre pastores
Y el epigrama tiene que ver con una composición para burlarnos de alguien, ¿no? Esto lo muestro de manera rápida porque para conocer los géneros literarios. Pero la parte de la épica tiene que ver con hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de repente de héroes o dioses y semidioses, pues de eso trata la epopeya. Si hablamos de repente, ¿no? De la época de caballeros, ¿no? Entonces estaremos hablando del Cantar de Gesta. Si de repente estamos hablando de una amada, ¿no? Que un compositor escribe de manera culta, estaríamos hablando de un poema épico. En el género narrativo tenemos que destacar lo que dice, ¿no? Es una narración. Nosotros conocemos dos en particular, ¿no? La primera es el cuento y la otra es la novela. Composición, por ejemplo, el cuento es corto, la novela mucho más larga. Acá en el cuento hay menos personajes y en la novela hay más personajes. Profe, ¿son las únicas composiciones narrativas? No. También están las leyendas, también están los mitos y también están, en este caso, las fábulas. ¿Correcto? Ahí están también. Ahora, lo que nos corresponde al día de hoy también analizar el género dramático. Si el género lírico tenía 5, bueno, puede tener más, obviamente, ¿ya? Pero estos son los 5 fundamentales. En el dramático existen 3. Tenemos, primero, que el género dramático utiliza el diálogo, ¿no? Las escenas, acto 1, acto 2, ¿no? Cierra el telón, abre el telón, escena o acto segundo, ¿sí? Y tiene 3. Si yo quiero simplemente, ¿no? Mencionar una obra trágica, pues obviamente estaré hablando de la tragedia, porque la tragedia tiene que ver con un hecho funesto, un hecho trágico, como lo que le pasó a Edipo Rey, que lo comenta Sófocles, ¿no? Edipo Rey estaba destinado a matar a su padre y casarse con su madre, y él se escapa, ¿no? Prácticamente él más adelante se entera, ¿no? Pero se encuentra con un hombre en el camino, ¿no? Y simplemente lo mata. Y más adelante simplemente también se casa con una señora y más tarde se entera de que en realidad era su madre y su padre. O sea, se había cumplido la profecía. ¿De acuerdo? En cambio, si yo quiero hacer algo cómico, algo risible, entonces la representación en el teatro, porque recordemos, ojos señores, que lo dramático está vinculado al teatro, no se olviden de eso. Entonces, yo lo voy a presentar a través de la comedia. ¿Correcto? Profe, ¿y el drama de qué trata? Sencillo. Despacio. El drama trata de la fusión. Profe, ¿fusión entre quién? Fácil. Comedia. Se va a fusionar la comedia con la tragedia, ¿no? Se va a hacer una fusión. ¿De acuerdo? Entonces, yo me doy cuenta acá que si combino la tragedia con la comedia, entonces se da el drama. El drama también es conocido como la famosa tragicomedia, ¿correcto? En el que se mezclan las dos cosas. Bien, y por último, el último género es el ensayístico, que como le dije, tiene que ver sobre un tema que a ti te gusta escribir y en el cual tú tienes que argumentar, ¿de acuerdo? Tú tienes que argumentar como tal. Bien, muchachos, esa sería la explicación del día de hoy. Espero que lo hayan entendido muy bien.